El mensaje titulado para el día de hoy es ¿cómo te queda el saco? ¿No? ¿Cómo te queda el saco? Hoy muchos me miraron y me dijeron, hoy predicás, ¿no? El saco no anda muy seguido. Entonces, justamente viene esa pregunta, ¿cómo te queda el saco? Y esta es una frase que usamos como referencia cuando nos preguntamos si estamos a la altura o si estamos preparados para una situación o una condición. Si estamos preparados, si esto no, si nos queda grande o nos queda chico. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cómo te queda el saco? Va a referencia a eso. Y recuerdo en los primeros años en el Evangelio acá en Manantial de Vida, justo venían donde terminaba los líderes de jóvenes y venían nuevos líderes. Y los líderes de jóvenes que se estaban yendo decidieron que pusiéramos una ronda, me acuerdo, allá en el comedor, y iban pasando, nos iban diciendo a cada uno qué es lo que iban sintiendo ellos. Y fueron así por la ronda, y los demás mirando, ¿no? Orando, porque estaba pasando ese momento. Y eran dos líderes, esos dos líderes se acercan a mí y de repente empiezan a decir, Dios te va a usar. Va a ser un líder de jóvenes de vos. Prepárate. Y por dentro decía, por fuera una sonrisa, ¿no? Y por dentro decía, este no tiene ni idea con quién está hablando. Mis primeros años, no digo que era rebelde, pero una persona que no quería estar muy relacionada, muy vinculada con el Evangelio, porque Dios me había respondido una oración que yo sabía que Dios lo había hecho, pero como que me hizo una jugada, ¿no? Como que Dios, yo le pedí que pasara algo, que mi papá no se muriera, y mi papá no tuvo nada, no se murió, entonces dije, me la hiciste bien. Yo prometí venir a la iglesia. Entonces, tuve que venir a la iglesia. Y venir a la iglesia era cumplir con Dios. Supongo que a ninguno de ustedes les pasa, pero a mí me pasaba al principio, que Dios hizo su milagro, yo tengo que venir. Y de repente, que dos líderes de jóvenes me digan a mí que Dios me iba a usar y que yo iba a ser líder de jóvenes. Y mi mente decía, no, eso no va a suceder, es imposible. Por eso les digo que mi mente decía, no saben con quién están hablando estas dos personas. Y pasó el tiempo y Dios me dio el privilegio, solamente por misericordia de Dios, ser líder de jóvenes. ¿Ven mi plan? No era mi plan. Pero lo bueno de estar en el camino del Señor y de pedirle a Dios que siempre uno pueda estar en su plan, pasaba el tiempo y esa persona reacia, esa persona que venía por compromiso a la casa de Dios, yo sabía que Dios existía, pero yo venía por compromiso porque Dios había cumplido conmigo, entonces yo tenía que cumplir con Él. Y de repente mi vida fue cambiando y ya no fui aquel que venía por compromiso, se venía porque deseaba estar con Dios. Deseaba que Dios siga cambiando y transformando mi vida porque yo seguía viendo que habían cosas por cambiar y ser transformadas. Pero imagínense en ese desafío, en esa declaración, piensen que estos dos jóvenes, no sé qué pasó por su mente, pero proféticamente entendían que algo iba a suceder en mi vida. Y yo no lo creía, pero ellos sí seguro sintieron algo. O no sé qué sintieron, pero Dios los usó para decirme algo con el tiempo, el cual se cumplió. Y en ese momento el saco me quedaba grande. ¿Sí? Hoy no me miren porque bueno, no queda muy grande, pero bueno. En ese momento el saco me quedaba grande. Y vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Algo que Dios me dijo como un desafío. Y Dios les trae hoy a ustedes también para desafiarnos a todos juntos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido. Piensen que no es cualquier linaje. Está hablando que Dios se tomó el trabajo de buscarnos. Linaje escogido. Y nos queda el saco grande, sigue siendo grande el saco. Real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido. Dios pagó precio, Jesucristo, precio de sangre, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para anunciar qué? ¿Para anunciar qué? Las virtudes. ¿Nos sigue quedando grande el saco? Ahora, vean acá cómo la palabra de Dios dice que somos real sacerdocio. ¿Qué les parece? Ser un real sacerdocio. Es decir, que somos sacerdotes, como Él estableció en el pueblo de Israel, y lo pueden leer en Números, capítulo 18, no lo vamos a leer hoy porque es largo. Ahí va diciendo cómo el sacerdote tenía que cumplir su trabajo, su rol, lo que Dios había establecido en su vida. Y algo que tenían ellos en claro que Dios había establecido es que ellos estaban a cargo de lo que era el santuario, lo que era inicialmente el tabernáculo. Después pasó a ser el templo. ¿Sí? Los sacerdotes tenían a cargo todo lo que era el servicio. Y piensen en este lugar, las iglesias están armadas más o menos como era la distribución. Era el atrio, ahí donde entran, el atrio, el lugar santo, el altar y el lugar santísimo. Con la diferencia de que antiguamente el lugar santísimo estaba dividido, porque solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año al lugar santísimo. Los demás sacerdotes no podían ingresar, solamente el sumo sacerdote. Entonces, Dios nos llama sacerdotes a nosotros. Y tenemos que cumplir con el rol de servicio. Piensen esto. Dejen de estar en las bancas y de repente tienen que empezar a estar en el servicio. Dar la bienvenida, fijarse que todo esté funcionando, que todo esté acorde, que esté todo limpio. ¿Sí? Que si quieren que esté fresco, prender los aires. El servicio. Pero no solamente queda ahí, el sacerdocio también queda con la administración de la palabra de Dios, con el alabar y adorar a Dios. Y dentro del rol del sacerdote, uno de los roles era traer las ofrendas del pueblo al altar. El pueblo traía sus ofrendas, ofrenda de paz, ofrenda por perdón, por sus pecados, y había que traerlos y ponerlos acá al altar. Y el sacerdote era el único que podía cumplir ese rol de presentar los sacrificios delante de Dios. Y después era el que tenía que ministrar al pueblo, según Dios le daba para poder ministrar. Ahora, en ese desafío que les estoy diciendo, y que Dios nos dice que nosotros seamos sacerdotes, es poder nosotros ponernos en ese lugar de sacerdote. Y estamos orando por nuestros amigos, estamos orando por las personas que Dios puso en nuestro corazón para poder traerlo a la fiesta de la amistad. Ahora Dios nos dice para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos está diciendo, nosotros somos los que tenemos que anunciar las virtudes de Dios. Nosotros tenemos que cumplir el rol de sacerdote, porque nos dijo que somos real sacerdocio, nación santa. Aunque el saco nos siga quedando grande, nosotros somos los que tenemos que bendecir
y poder traer las ofrendas de estas personas que están diciendo, por favor, ayúdame. Yo no sé cómo salir de esto. ¿Saben que lo que llegamos a Cristo no fue nuestra primera opción, Jesucristo? Pasamos por otras opciones. Y Jesucristo fue tal vez nuestra última opción. Y Dios en su misericordia igual respondió. Entonces, nuestros amigos, estas personas por las cuales estamos orando, estas personas que van a ir a la fiesta de la amistad, a la noche de impacto, somos nosotros los que tenemos que cumplir el rol de sacerdocio para traer sus ofrendas. Sus ofrendas son, por favor, pedí por mí a Dios. O no le han dicho, ora por mí. ¿Y qué hago yo? Me doy media vuelta y digo, pastor, tengo un amigo que me dijo que usted tiene que orar por él. No. Real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Nosotros somos los que nos tenemos que poner entre estas personas y Jesucristo. Nosotros somos los que tenemos que traer estas ofrendas y poder darnos vuelta y decir, Dios quiere cambiar y transformar tu vida. Dios quiere responder a tu oración. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, 17 al 20. Dice así en el nombre de Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Ministerio de qué? ¿Sabían que tenían el ministerio de la reconciliación? Yo sabía que tenía algunos don de evangelismo, otro ministerio, pero el ministerio de la reconciliación, ¿sabían ustedes que tenían ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros, la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Bien. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Las personas piden a gritos, aunque no lo estén diciendo, tal vez audiblemente. Las personas piden a gritos que le muestren a Cristo. Y a nosotros Dios nos dice, yo te di el ministerio de la reconciliación. Yo te digo que sos embajador mío. Bueno, hay uno que cree que es embajador. Que somos embajador de Cristo. Ser embajador es aquel que representa a una nación y no solamente la representa, sino que piensa, hace, vive como esa nación es. Entonces, esta nación que es santa, yo tengo que ser santo. Esta nación pide reconciliar a aquel que se está perdiendo para poder encontrar una oportunidad para su vida. Y con esto no estamos hablando simplemente de un milagro, y perdón que lo diga de esa forma. Nosotros estamos hablando que se reconcilien con Cristo, porque hay una eternidad para poder salvar sus vidas, salvar sus almas. Y fíjense, y cómo Dios los exhorta por medio nuestro. Dice que Dios los exhorta por medio nuestro. ¿Siguen entendiendo el lugar de sacerdocio que Dios nos está diciendo? Somos sacerdotes, somos aquellas personas las cuales Dios está necesitando que cumplamos el sueño y el rol que Dios está diciendo. Saben que los ángeles no pueden cumplir este ministerio. Los ángeles, deseosos de servir a Dios, de verlo Dios cara a cara, de alabarlo y adorarlo día y noche, de cantarle santo, de poder ver toda su grandeza y su hermosura,
por favor, Señor, dame la oportunidad de bajar y contarles quién sos. Y Dios dice, no, ya se lo di, ya tengo gente, ya tengo personas que están con el corazón deseosos de poder servirme. Y esos son mis hijos. Aquellos que están aquí en Manantial de Vida y están en otros lugares alabando y adorando mi nombre. Eso dice Dios. Entonces, es como decir, wow. Dios nos ha hecho nuevas personas, nos ha cambiado, nos ha transformado y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y si nosotros tenemos la oportunidad de poder reconciliar personas con Dios mismo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Es decir, no es el ministerio del pastor, no es el ministerio de algunos ministros, de algunos líderes, de aquellos que están a cargo de los grupos de amistad. Todos somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y solamente nosotros tenemos este ministerio. Solamente nosotros tenemos el ministerio. Dios se limita aún Él mismo y limita a sus ángeles porque Él quiere que nosotros podamos reconciliar a las personas a su presencia. Ahora, algo que tenemos que tener en claro nosotros para poder transmitir bien el mensaje es que nosotros no tenemos que llegar a Dios por temor de miedo, sino por amor. Por conocer a Dios, por entender quién es Dios, por su amor infinito manifestándose en mi vida, manifestándose en tu vida. Cuando la Biblia dice con temor, está hablando con el respeto de entender quién es Dios. No está hablando de miedo, no es miedo a Dios, es temor. El temor es a quién respeto, a quién entiendo con quién estoy hablando, con aquel que estoy pasando el tiempo, con aquel que me estoy haciendo referencia para poder decirle, Señor, yo necesito que bendigas a mi amigo. Yo necesito que Él entienda y comprenda y se puedan romper todas sus cadenas, se puedan romper todas sus ataduras, pueda ser libre y se pueda enamorar de vos. Y acá no importa si tenés 2 semanas en el Evangelio o tenés 30 años, o algunos más de 30. Simplemente es porque Dios en su misericordia cambió y transformó nuestras vidas. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y nos dio este ministerio para poder llevar a aquellos que necesitan, que pasan hambre y necesidad espiritual. Y piensen en esto, un versículo que, como dice su palabra, después los discípulos de haber sido azotados y encarcelados, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Uno dice, pero nosotros no puedo hablar del Evangelio porque yo estoy pasando mi proceso. Yo no puedo todavía decir lo que he visto, oído, porque estoy... Y ellos venían de estar encarcelados, golpeados, maltratados por el nombre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, por favor, le dijeron a los discípulos, dejen de hablar del nombre de Cristo. Y de repente ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído conforme a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No puedo callarme, no puedo dejar mi ministerio de la reconciliación, no puedo dejarlo de lado. No puedo dejar eso de lado. Y uno piensa, pero yo estoy pasando mi proceso, ya que no llego a fin de mes y estoy en un problema familiar y estoy... Yo entiendo los procesos, yo entiendo los momentos difíciles que podemos llegar a estar pasando, pero no me digan que eran peores que estos discípulos. También se pasaban sus procesos, pero ellos entendían, no puedo callar, no puedo
No puedo hacer lo que me estás diciendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cumplir lo que el hombre dice o lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué voy a hacer? Lo que Dios me está pidiendo. Dios me dice, reconcilien al mundo conmigo, tráiganlos a mis pies. Yo cambio y transformo las circunstancias. Nosotros no cambiamos y transformamos circunstancias. Solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios tiene el poder y la autoridad de cambiar las vidas. Pero quienes los traen a los pies de Cristo somos nosotros. ¿Alguien dice amén? Entonces podemos llegar a decir, pero ¿cómo voy a ayudar a alguien yo si yo no me puedo ni ayudar ni yo misma? ¿Cómo voy a ayudar a alguien? ¿Cómo voy a creer que soy sacerdote? Traer las ofrendas delante de la presencia de Dios y hacer que lo que Dios ministre yo se lo pueda decir a estas personas. El saco me sigue quedando grande. Estoy en medio de procesos, de dificultades. Y Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si estamos en una tribulación, Dios cambia y transforma las tribulaciones para que nosotros podamos traer a aquel que está atribulado, a aquel que está en dificultad y poder decirle, Dios te ama, Dios te ama, Dios te quiere. Y algo que la otra vez habíamos ido al centro de Adrogué a comprar unas cosas y siempre digo que no tengo el don de evangelismo, pero siento la necesidad de poder llevar el evangelio. Y mi hija y mi esposa que tienen el don, es más fácil les salió. Venía una pareja vendiendo pañuelos y eso. Y fue decirle, ¿podemos hacer una oración por ustedes? Y enseguida, no, porque nosotros dejamos de ir a la iglesia, nosotros estamos alejados del evangelio. Y como que dijeron, no ores por nosotros. No oren por nosotros porque no estamos bien. Piensen, ¿no? Lo que el diablo viene trabajando en nuestra mente. Es como cuando digo, uno tiene que ir al médico porque está enfermo. ¿Sí? El domingo pasado yo estaba enfermo, bueno, no fui al médico, pero vamos a suponer, uno tiene que ir al médico. Uno dice, me voy a poner mejor para después ir al médico. ¿Uno dice eso? Tengo fiebre, me duele la cabeza, voy a esperar que se me pase la fiebre, el dolor de cabeza y yo después voy a ir al médico. No. El evangelio es así, uno piensa, yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia, no te preocupes, yo voy a ir a la iglesia cuando esté mejor. Me voy a poner un poquito las pilas, me voy a poner a orar un poquito, No, siempre pensamos, el Dios santo, yo el pecador, la lejanía, y Dios siempre habló de una cercanía. Dios habló de que Él está presto a aquellos que lo invocan de veras, solamente hay que decirlo de verdad. Solamente hay que tener el deseo y la necesidad presentada delante de Dios. Y al final le dijimos, no importa cómo estés, no importa cuántas faltas me plantees que hiciste delante de Dios. No, porque de vez en cuando nos tomamos una cervecita y nos pasamos, y un porrito, nos planteaban las cosas que iban haciendo, pero queremos a nuestros hijos, intentamos darle lo mejor. Y le dijimos, no me cuentes nada, no me tenés que contar. Simplemente déjanos orar por vos y saber que Dios te ama y que Dios quiere transformar sus vidas. Y estamos esperando momentos especiales que un ángel me diga, anda y háblale. Y hay gente que necesita de Jesucristo. Hay gente que necesita, tienen hambre y sed de Dios. Y estamos viendo en la escuela bíblica los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Sí?
¿O no vienen a las clases? No. Amén, bien, listo. Vienen a las clases. En los últimos tiempos estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Silencio. Bien, segunda venida de Cristo. Entonces, yo siempre pensé, ¿no? Vine a la iglesia, cuando yo vine a Manantial de Vida, me acuerdo que nos saludamos acá por los pasillos y uno de los saludos era Maranata y el otro respondía Cristo viene. Y yo decía, no, falta un montón, esperen. ¿Sabés? Yo me quedo acá. Que no venga, que espere que yo me pueda restaurar, cambiar, transformar. Y escuchaba, Maranata, Cristo viene. Y muchas veces pensamos por temor, me acerco a Cristo por temor porque yo me quedo. Cristo viene a buscar a esa iglesia y su iglesia es llevada con Él. Durante un tiempo y después volvemos. Sí, vengan a las clases, se lo van a explicar mejor los maestros. Pero siempre pensamos por temor, yo no me quiero quedar, yo quiero ir con Cristo. Yo quiero estar con Él. Pero a nosotros nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos los que sabemos de la segunda venida de Cristo. Nosotros sabemos que hay una nueva oportunidad para ir para siempre por la eternidad con Él. Para estar reinando para aquellos cuales entendieron que cumplen el real sacerdocio, ser reyes y ser sacerdotes. Algunos van a estar reinando y otros van a estar ministrando como sacerdotes. El saco sigue quedando grande, pero Dios nos dice, yo te quiero usar. Yo te quiero usar, no importa cuán lejos vea lo que está sucediendo, no me importa cuántos pretextos me pongas delante. La sangre de Cristo, Dios dice que su sangre cambia y transforma vidas. Su misericordia es lo que nos ha alcanzado. Todos los días se renuevan sus misericordias. Entonces todos los días tenemos una nueva oportunidad de poder ser sus hijos. Ser hijos de Dios. Y no importa cuál sea tu proceso, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuán lejos te sientas de Dios. Su amor es infinito. Su misericordia es inmensa. Entonces, si nosotros que sabemos que se viene el tiempo, ya estamos pasando los últimos tiempos, terremotos, hambre, enfermedades, hemos pasado una pandemia. Dicen que se viene otra, pero no importa. Creemos en Cristo, creemos en su amor, creemos en su misericordia. Y nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído conforme a Dios. No podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Con que tengas un milagro, eso alcanza para poder decirle, Cristo vive. Cristo cambió mi vida, Cristo me cambió, me transformó. Dios nos quiere usar. Dios está pidiendo a gritos, sean mis embajadores, hablen de mí, lleven mi reino a donde vayan. Lleven mi reino a donde caminen, donde vayan, donde estén. Solamente se pueda sentir la presencia de Dios. ¿O no he escuchado nunca? Yo quiero tener lo que vos tenés. Algo tenés. ¿No has escuchado alguna vez esa frase? Vos algo tenés. Y uno dice, ¿qué tengo? Nada. ¿Qué te puedo dar? Vos algo tenés. Y uno dice, bueno, yo voy a la iglesia, soy un pobrecito que me siento ahí en el medio. Y en realidad, la persona que vive en oscuridad, como digo algunas veces, un fósforo encendido es, wow. Vámonos todos con el de fósforo encendido. Y si tenés una antorcha, tenés más fuego, vamos con ese. No importa, están necesitando que alguien les muestre el camino y la luz hacia el lugar donde ellos necesitan ir.